Estás en medio del bosque. No hay caminos, no hay tecnología. Solo existe el sonido de las hojas, el susurro de pequeños animales entre los arbustos y el eco distante de un ave que no alcanzas a ver. Tienes hambre, y tu supervivencia depende de tu habilidad para cazar. Pero no hay armas de fuego, ni trampas metálicas, ni drones o sensores. Solo tú, el bosque, y el conocimiento que te dejaron tus ancestros. Ahora, imagina que esta no es solo una situación de supervivencia. Es parte de un estilo de vida. Una forma de vivir que exige no solo fuerza o valentía, sino también inteligencia, paciencia y respeto. Así era la caza entre los mexicas. Un ritual tan técnico como espiritual. Un momento de conexión con la tierra, con los dioses y con los ciclos de la vida. En este video, nos sumergiremos profundamente en el universo de la caza mexica y descubriremos cómo un pueblo, sin acceso a ningún recurso moderno, lograba cazar con precisión, eficiencia y propósito. Conoceremos sus herramientas, sus técnicas, los animales que cazaban y lo que esta práctica significaba para la supervivencia y la cultura de todo un imperio. Y si crees que solo utilizaban arcos y flechas, prepárate para sorprenderte. Vas a conocer armas ancestrales que multiplicaban la fuerza humana, perros entrenados para cacerías silenciosas, trampas artesanales ocultas con maestría, e incluso sistemas colectivos de caza que requerían organización y estrategia. Pero antes de comenzar este viaje, una petición rápida: si disfrutas de historias como esta, sobre pueblos originarios, sabiduría ancestral y formas alternativas de vivir, aprovecha ahora para suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones. No te cuesta nada, pero nos ayuda enormemente a seguir trayendo contenido profundo, gratuito y basado en una investigación seria. Ahora sí, con todos listos, podemos regresar en el tiempo y entender cómo los mexicas dominaban los bosques, los campos y las montañas, sin ninguna de las comodidades modernas. Y todo empieza con el territorio en el que vivían, y los animales que compartían el paisaje con ellos. Para comprender cómo cazaban los mexicas, es esencial primero entender dónde vivían. El imperio mexica no surgió en medio de cualquier bosque, sino en un territorio diverso, lleno de desafíos, y también de oportunidades. La región central de México, donde floreció el imperio mexica, era un verdadero mosaico geográfico. Llanuras fértiles, selvas tropicales, zonas montañosas y lagos de agua dulce componían el paisaje. El epicentro de todo era el Valle de México, donde se encontraba la capital Tenochtitlán, una ciudad construida sobre islas artificiales en pleno lago Texcoco. Este ecosistema único exigía adaptación, ingenio y un profundo conocimiento de los ciclos naturales. Pero, ¿qué cazaban exactamente? Los mexicas tenían a su disposición una gran variedad de animales silvestres, y cada tipo requería una técnica de caza diferente. Entre los más comunes estaban venados, rápidos y escurridizos, exigían técnicas silenciosas, emboscadas y el uso de armas de largo alcance, como el arco o el atlatl. Pavos silvestres, los guajolotes, importantes tanto como alimento como por sus plumas, usadas en vestimentas y rituales. Patos y otras aves acuáticas, abundantes en los lagos y pantanos. Conejos, llamados tochtli en náhuatl, muy comunes y a menudo cazados con la ayuda de perros. Jabalíes, probablemente el pecarí de collar, peligrosos, requerían cacerías en grupo y armamento pesado, como lanzas. Iguanas y lagartos grandes, cazados en zonas más secas y rocosas. Ocelotes y felinos menores, más raros, pero valiosos por sus pieles. Perros salvajes, a veces también cazados, pero en muchas ocasiones domesticados y usados como auxiliares. Además de la carne, los mexicas aprovechaban casi todo de un animal cazado: pieles, huesos, garras, plumas e incluso dientes, para fabricar herramientas, adornos u objetos rituales. Es importante recordar que la caza no era simplemente una actividad de subsistencia. También tenía un profundo significado espiritual. Los animales no eran vistos únicamente como recursos, sino como seres vivos conectados al ciclo de la vida y la muerte, muchas veces asociados a divinidades. En ciertos casos, cazar significaba hacer una ofrenda a los dioses o cumplir una obligación ritual antes de guerras o celebraciones religiosas. Por eso, cazar requería más que habilidad física. Era necesario conocimiento.
Conocer los hábitos del animal, los aromas del bosque, los vientos de la montaña e incluso el calendario agrícola y ceremonial. Y para enfrentarse a presas ágiles y salvajes, los mexicas desarrollaron un conjunto de armas y estrategias impresionantes, todas creadas mucho antes de la llegada de las armas de fuego. Entre esas herramientas, una de las más emblemáticas sigue siendo el arco y la flecha, que, aunque pueda parecer simple a primera vista, escondía una enorme sofisticación en su uso. Conozcamos más sobre esta arma en el próximo capítulo. Entre las herramientas más conocidas y utilizadas por los mexicas en la caza estaba el arco y la flecha. Pero no te engañes, aunque parezca simple, este conjunto era el resultado de conocimiento técnico y observación de la naturaleza, y su uso iba mucho más allá de simplemente apuntar y disparar. El arco usado por los mexicas se llamaba tlahuitoyi. Fabricado con madera flexible, como la del tepozán o del ahuehuete, su tamaño podía variar, pero por lo general se adaptaba a la altura del arquero. Las cuerdas se elaboraban con fibras vegetales trenzadas, tiras de cuero o incluso tendones de animales. Y las flechas, llamadas mitl, eran verdaderas obras de precisión. Sus cuerpos podían ser de caña de azúcar, madera ligera o bambú nativo, con puntas afiladas de obsidiana, sílex o huesos pulidos. La obsidiana, en especial, era el secreto de su letalidad. Esta roca volcánica negra, abundante en México, permitía crear hojas extremadamente cortantes, lo suficientemente afiladas como para penetrar pieles gruesas con facilidad. Las puntas podían tener diferentes formas, adaptadas al tipo de caza, puntas anchas para cortes profundos o estrechas para perforar puntos vitales. La práctica de la caza con arco requería más que buena puntería. El cazador debía conocer profundamente el entorno que lo rodeaba. Debía saber de dónde soplaba el viento para evitar que su olor delatara su presencia. Debía reconocer huellas frescas, entender el ritmo de los senderos, identificar los sonidos y silencios del monte. El arquero mexica era también un estratega. Muchas veces pasaba horas camuflado entre arbustos o ramas, esperando el momento exacto para disparar. Otros utilizaban senderos elevados o puntos de observación, y cuando era necesario, organizaban cacerías en grupo con batidores que guiaban a los animales hacia una emboscada. Es importante señalar que, a diferencia de lo que muchos imaginan, el arco y la flecha no eran el arma principal en la guerra, pues los mexicas preferían el combate cuerpo a cuerpo en batalla. Sin embargo, en la caza, el arco reinaba absoluto por su capacidad de alcanzar objetivos a distancia, de forma silenciosa y con gran precisión. Y aún así, no era la única opción. En ciertas situaciones, especialmente contra presas más grandes o peligrosas, los mexicas preferían acercarse más y usar la fuerza bruta combinada con la técnica. Y para eso, nada mejor que las tradicionales lanzas. Cuando el arco y la flecha no eran suficientes, ya fuera por la resistencia de la presa o por la corta distancia del enfrentamiento, los cazadores mexicas recurrían a otra arma ancestral, la lanza. Simple a primera vista, la lanza era una de las herramientas más versátiles de la caza mexica. Usada tanto para el lanzamiento como para el combate directo, representaba un equilibrio entre fuerza física y control técnico. Su nombre en náhuatl era Tlacochtli, y su construcción seguía un patrón similar al de las flechas, pero adaptada a su tamaño y propósito. El asta solía fabricarse con maderas resistentes, como el encino o el ahuehuete, con longitudes que variaban entre 1,5 y 2 metros. La punta podía ser de obsidiana, sílex o madera endurecida al fuego. Algunas versiones tenían puntas múltiples, especialmente útiles contra aves o pequeños animales en grupo. Otras eran reforzadas con resina y ataduras de fibras naturales, lo que garantizaba mayor fijación y capacidad de penetración. A diferencia del arco, la lanza ofrecía dos formas principales de uso. Lanza de lanzamiento, arrojada a distancia con fuerza y precisión, requería cálculo de trayectoria y experiencia práctica. Lanza de empuñadura, utilizada de cerca para inmovilizar, perforar o rematar a la presa. En cacerías colectivas, la lanza adquiría aún más importancia. Era común que grupos de cazadores rodearan a un animal grande, como un jabalí o un venado, utilizando lanzas para restringir sus movimientos. Los más experimentados se colocaban a los lados o detrás de la presa, mientras otros la guiaban hacia un terreno desfavorable, como un pantano o un barranco. El objetivo no era solo matar,
sino garantizar que la caza fuera eficiente, limpia y sin desperdicio. El uso de la lanza requería fuerza en los brazos, pero también control. Un lanzamiento fallido podía romper el arma, herir a un compañero o dejar escapar a la presa. Por eso, los jóvenes mexicas entrenaban desde temprana edad, ya fuera en juegos que simulaban cacerías o en prácticas reales supervisadas por los mayores. Además de su función en la caza, las lanzas estaban presentes en ceremonias y rituales. En ciertas celebraciones, los cazadores veteranos exhibían sus lanzas adornadas con plumas y pigmentos, representando el número y tipo de presas abatidas. De este modo, el arma también se convertía en un símbolo de prestigio, respeto y ancestralidad. Pero los mexicas no se detuvieron ahí. La caza exigía innovación constante, y una de las mayores invenciones de este pueblo en el ámbito cinegético fue una herramienta que ampliaba el alcance y la potencia de la lanza arrojada. Un mecanismo simple, pero genial, que transformaba cualquier brazo en un arma aún más poderosa, el atlatl. Entre todas las herramientas utilizadas por los mexicas en la caza, quizá ninguna sea tan sorprendente y tan eficiente como el atlatl. Mucho antes de la invención de las armas de fuego, los pueblos mesoamericanos ya dominaban esta ingeniosa tecnología que permitía lanzar dardos a distancias mucho mayores y con mucha más fuerza de lo que sería posible únicamente con el brazo. El atlatl, cuyo nombre en náhuatl significa literalmente el lanzador, era una palanca simple, generalmente hecha de madera, de unos 40 a 60 centímetros de longitud. En su extremo tenía un pequeño gancho o soporte donde se colocaba el dardo. Este dardo, llamado tlacochtli, era distinto a la lanza común, más delgado, más ligero y más largo, llegando a medir hasta 2 metros o más. La función del atlatl era clara: aumentar el alcance y la fuerza del lanzamiento. Al usarlo, el cazador transformaba el movimiento del brazo en una poderosa palanca, multiplicando la velocidad y la energía cinética del dardo. Con esta herramienta, un buen cazador podía alcanzar objetivos a más de 60 metros de distancia, con la fuerza suficiente para perforar incluso pieles gruesas o huesos finos. Pero el atlatl no era un arma para cualquiera. Su uso requería entrenamiento, coordinación y experiencia. Era necesario dominar el momento exacto del movimiento, calcular la trayectoria, considerar el peso del dardo e incluso la dirección del viento. Muchos jóvenes aprendían desde temprana edad a usar el atlatl practicando con blancos fijos, como troncos o piedras, antes de aventurarse en el bosque o en los campos abiertos. Esta arma era especialmente útil para cazar animales más peligrosos, como venados adultos, jabalíes o felinos, cuando el enfrentamiento directo sería arriesgado. También era una excelente opción para cacerías en campo abierto, donde la aproximación silenciosa resultaba más difícil. Un atlatl bien manejado permitía acertar a una presa antes incluso de que detectara la presencia del cazador. Además, el atlatl tenía un valor simbólico. En algunas culturas mesoamericanas, estaba asociado a divinidades cazadoras o guerreros míticos. En esculturas y códices, es común ver figuras empuñando el atlatl con una postura de autoridad, como si fuera una extensión sagrada del brazo humano. Con él, los mexicas no solo aumentaban su eficacia en la caza, sino que también demostraban su capacidad de transformar un recurso natural, la madera, en una máquina de precisión. Un instrumento simple, ligero, fácil de transportar y mortal en las manos adecuadas. Pero no todas las cacerías dependían únicamente de armas. A veces, el secreto estaba en algo más sutil: la ayuda de otro ser vivo. Un aliado fiel, silencioso, veloz e inteligente, que acompañaba al cazador y lo ayudaba a rastrear y capturar sus presas. Estamos hablando de los perros mexicas. Mucho antes de que los perros se convirtieran en las mascotas que conocemos hoy, ya acompañaban a los humanos en las tareas más difíciles. Y entre los mexicas, tenían un papel muy especial en la caza. Estos perros no eran lobos domesticados recientemente, ni razas creadas artificialmente para vivir dentro de casa. Eran animales entrenados para el bosque, la montaña y los pantanos. Compañeros fieles de los cazadores, moldeados por la necesidad y la convivencia. Entre ellos, uno destaca sobre todos: el Xoloitzcuintli. El Xoloitzcuintli, o simplemente Xolo, era un perro sin pelo, de piel oscura y apariencia singular. Pero su importancia iba mucho más allá de lo estético. Los mexicas consideraban a este perro sagrado.
Creían que guiaba las almas en el inframundo después de la muerte. Aún así, en la vida cotidiana, el solo también era un excelente auxiliar de casa. Pero, ¿cómo ayudaban exactamente los perros a los mexicas en la casa? Primero, actuaban como rastreadores. Con su agudo sentido del olfato, eran capaces de identificar rastros dejados por conejos, aves o pequeños reptiles. Guiaban al cazador hasta los escondites naturales de las presas, incluso en terrenos de difícil acceso. Segundo, servían para agotar a la presa. En cacerías de resistencia, los perros perseguían al animal sin tocarlo, obligándolo a correr en zigzag, cambiar de dirección o subir pendientes. Esto hacía que gastara energía y quedara más vulnerable al ataque del cazador, que observaba a distancia. En cacerías en grupo, algunos perros eran entrenados para rodear y aislar a la presa, dirigiéndola hacia zonas con trampas o corredores naturales donde otros cazadores esperaban. No ladraban sin control. Eran silenciosos, atentos y obedecían señales manuales o silbidos. También había situaciones en las que los perros eran utilizados para localizar presas heridas después de un disparo de flecha o de un dardo con atlatl. Esto evitaba pérdidas y facilitaba el trabajo del grupo. En algunos registros, hay indicios de que ciertos perros llevaban collares hechos de fibras de colores, quizá para identificarlos durante grandes cacerías. Pero el papel de los perros no era solo práctico. Eran tratados con respeto, en muchos casos, formaban parte de la familia. Eran alimentados, protegidos e incluso sepultados con dignidad al morir. En ceremonias religiosas, era común ofrecer alimentos a perros sagrados. Y en algunos rituales, se creía que podían llevar mensajes a los ancestros o a los dioses. Aún así, los perros no estaban presentes en todas las cacerías. Había situaciones en las que el silencio debía ser absoluto, o el terreno no permitía el desplazamiento de animales. En esos casos, los mexicas confiaban en otro tipo de ingenio, trampas hechas con cuerdas, lazos y camuflaje. Simples, pero mortales. Y construidas con el mismo cuidado que quien diseña una trampa moderna. La caza mexica no dependía siempre solo de la fuerza física o de las armas en mano. Muchas veces, la paciencia y la astucia eran las mejores aliadas del cazador. Y fue justamente allí donde las trampas de cuerda ganaron un papel destacado, un método antiguo, eficaz y totalmente artesanal para capturar presas sin tener que enfrentarlas directamente. Estas trampas se hacían con materiales que la naturaleza ofrecía, fibras vegetales resistentes, tiras de corteza, lianas y cuerdas trenzadas a mano. Sin ningún metal ni herramienta moderna, los mexicas creaban lazos, nudos corredizos y mecanismos ingeniosos para atrapar o inmovilizar animales que pasaban por senderos o bordes de arroyos. La técnica más común era la trampa de lazo, un nudo corredizo colocado estratégicamente en puntos de paso. El cazador conocía bien los hábitos y caminos de los animales, sabía que seguirían ciertas sendas estrechas o entrarían en áreas de alimentación. Allí, la trampa se colocaba, camuflada con hojas, ramas y tierra para que el animal no percibiera el peligro. Cuando el animal pisaba el lazo, este se cerraba rápidamente, atrapando una pata o el cuello. Esto permitía al cazador acercarse sin ser detectado y rematar la caza con una lanza o una piedra afilada. En algunos casos, se usaban también hoyos camuflados en el suelo con estacas afiladas en el fondo para capturar animales más grandes o pesados. Además de los lazos, había trampas que funcionaban como puertas falsas o esteras resbaladizas, diseñadas para derribar al animal o dirigirlo hacia una trampa mayor. Algunas de estas técnicas requerían trabajo en grupo, con varios cazadores posicionados para asegurar el éxito. El éxito de las trampas dependía mucho del conocimiento local. El cazador debía entender los patrones de comportamiento, los horarios de paso, las rutas de escape e incluso las condiciones climáticas que afectaban los movimientos de los animales. Era una caza silenciosa, que implicaba observar, esperar y actuar en el momento justo. Aunque hoy parezcan simples, estas trampas eran el resultado de siglos de observación y experimentación, transmitidas con cuidado de generación en generación. Eran herramientas humildes, pero letales. Con estos métodos, armas, perros y trampas, los mexicas formaban un sistema completo, adaptable a cualquier tipo de terreno o situación. Pero toda esta práctica solo era posible porque existía una relación profunda entre el cazador y la naturaleza. Una sintonía casi espiritual,
que definía no solo la casa, sino la propia forma de vida mexica. Y, como veremos en la conclusión, esta sabiduría antigua nos deja una lección importante sobre respeto, sostenibilidad y conexión con el mundo natural. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo los mexicas, incluso sin armas de fuego ni trampas modernas, desarrollaron un sistema de caza sofisticado y profundamente conectado con la naturaleza. No eran solo cazadores, sino maestros del equilibrio entre técnica, estrategia y respeto por el entorno que los rodeaba. Cada herramienta que utilizaban, desde el arco y la flecha, pasando por las lanzas y el atlatl, hasta la fiel compañía de los perros y las ingeniosas trampas de cuerda, era fruto de un conocimiento ancestral. Un conocimiento que requería paciencia, observación y una comprensión profunda del comportamiento de los animales y de las características del territorio. Pero la caza mexica iba más allá de la mera supervivencia. Era un acto cargado de significado espiritual y social. Cazar era respetar la vida que sustentaba la propia vida, era mantener el ciclo natural en armonía. Por eso, el desperdicio era impensable y el aprovechamiento total del animal, obligatorio. Esta sabiduría nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza hoy en día. En un mundo dominado por tecnología avanzada, donde muchas veces olvidamos el valor de la paciencia, la conexión y el respeto por el medio ambiente, las enseñanzas de los mexicas suenan como un llamado a repensar nuestras prácticas. ¿Será que, con toda la modernidad, hemos perdido algo esencial que nuestros ancestros sabían muy bien? Al recordar cómo cazaban, podemos aprender que para enfrentar desafíos complejos no basta con tener las herramientas más modernas, sino que también es necesario conocer, respetar y adaptarse al mundo natural. Si te gustó descubrir estos secretos de la caza mexica, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para continuar este viaje por el conocimiento de los pueblos originarios. Gracias por acompañarnos, y hasta el próximo video, donde seguiremos explorando las maravillas de la historia y la cultura ancestral.